Shalom a todas mis damas desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Hoy puedo decirlo literalmente. Estoy aquí en la Roba, muy cerquita al Cótel. Vamos a tener una serie de estudios o de lecturas del libro de Nosotros en el Tiempo, que es el calendario judío, los días especiales, por el Eliyahu Kitov. Ya se hizo acabamos de pasar precisamente Rosh Hashanah y estamos en los 10 días de arrepentimiento. Entonces la idea es que ustedes a través de este audio puedan prepararse y puedan saber un poco más sobre lo que se hace en estos 10 días de arrepentimiento. Estaremos hablando también de Yom Kippur y Bezrat Hashem, también estaremos hablando de Sukkot. Así que todas muy atentas a los audios que vamos a estar subiendo en la página de Diáspora Yeshiva en Bogotá, en la que dice sección para mujeres o solo para mujeres. Ahí van a estar los estudios. Comenzamos con el ayuno de Gedalia. El 3 de Tisri observamos el ayuno de Gedalia. En Zacarías encontramos, Zacarías 7:5, la referencia de ese ayuno. Allí es llamado como el ayuno del séptimo día. El ayuno del séptimo, ya que es observado en Tisri, el séptimo mes contando a partir de Nisan. Siempre se hace el 3 de Tisri, pero si Rosh Hashanah resultare ser un jueves o un viernes, el ayuno que coincide con Shabbat es postergado para el domingo, el 4 de Tisri, ya que los ayunos públicos, con solo excepción de ¿cuál? De Yom Kippur, muy bien, no se observan en Shabbat. El ayuno comienza al amanecer y se extiende hasta la aparición de las estrellas por la noche. En la repetición de la Midá de Shacharit, el Hassán recita Aneinu, un párrafo especial que se agrega en los días de ayuno. Este ayuno fue decretado por nuestros sabios para conmemorar el asesinato de Gedalia, el hijo de Ahikam, a manos de Ismael, hijo de Netanía, instigado por el rey de Amón. ¿Cómo cuenta que fue su muerte? Resulta que con el reinado de Nabucodonosor, cuando él destruyó el Beit Hamidrash y condujo a los judíos al exilio, permitió que un remanente permaneciera en la tierra de Israel y nombró como gobernador a Gedalia. Los judíos que habían escapado a Moab, Amón, a Edom y otros países vecinos regresaron a la tierra y cultivaron las áreas que el rey babilonio les había asignado. Cuidaron viñedos, gozaron de un nuevo respiro en medio de esa opresión. Pero la tregua realmente fue muy breve. El rey de Amón era un hostil envidioso y envió a Ismael para que asesinara a Gedalia y ya el pueblo no viviera tranquilo. Con la muerte de Gedalia se extinguió la última llama de autonomía judía luego de la destrucción del primer Beit Hamidrash y miles de personas fueron masacradas y aquellas que sobrevivieron fueron conducidas al exilio. En el mes de Tisri, Ismael salió al encuentro de Gedalia en la ciudad de Mizpah. Pero Gedalia había sido prevenido respecto a las intenciones que Ismael tenía, pero entonces él no creyó en los informes, estamos en un proceso de paz. Entonces no creyó en los informes y consideró que eso era una calumnia. Se fue, se encontró con Ismael, le rindió honores y ¿qué hizo Ismael? Lo asesinó. Y con él a muchos judíos que habían regresado por esta tregua, y así también a la guardia caldea de Nabucodonosor. Nabucodonosor había asignado a él como gobernador y le había puesto unos guardias, pues este hombre Ismael asesinó a Gedalia, a los judíos y a la guardia caldea que Nabucodonosor había puesto. Entonces, obviamente, aquellos judíos, al enterarse, los que permanecían ahí en la tierra, al enterarse, temieron la venganza de Nabucodonosor y huyeron a Egipto. Así, el remanente que había quedado en el país se dispersó, la tierra quedó desolada. En conmemoración a estos trágicos acontecimientos, los sabios establecieron el ayuno del séptimo mes.
en el día del asesinato de Gedalia. Impresionante esa palabra, dice quedó desolada, porque los judíos que habían regresado por la tregua, por temor volvieron, salieron y no quedaron judíos en Eretz Israel. Algunas sostienen que Gedalia fue asesinado el primer día de Tisri y que en el ayuno fue postergado hasta el tercer día, ya que no tenemos permitido ayunar en esta fecha. Esto nos enseña que la muerte de un justo equivale al incendio de la casa de Hashem, ya que así como se decretó un ayuno en conmemoración de la destrucción del Beit Hamikdash, así también se decretó un ayuno en conmemoración a la muerte de Gedalia. Vamos a empezar ahora a hablar un poco sobre los 10 días de arrepentimiento. Acabamos de pasar Baruch Hashem, Rosh Hashanah, hoy estamos en el ayuno de Gedalia y contamos hasta Yom Kippur los 10 días de Teshuvah. Es importante prepararnos para estos 10 días, es importante que tú que me escuchas sepas que estos 10 días debemos aprovecharlos al máximo. Si bien usted estuvo pidiendo perdón en Rosh Hashanah a sus familiares, a sus amigos, el mandato de Teshuvah es precisamente ahorita en Yom Kippur. Estos días, ya 7 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se denominan días de arrepentimiento, o los 10 días de arrepentimiento, ¿sí? También llamados en hebreo Aseret y Emi Teshuvah, contando los 2 días de Rosh Hashanah y el día de Yom Kippur también de arrepentimiento. También se denominan Beit Kese Leazor. Entre la ocultación de la luna de Rosh Hashanah y el 10º de Yom Kippur, estos nombres sirven para recordarle al hombre la esencia de este periodo, que en él está suspendido entre los 2 días del juicio de Rosh Hashanah, cuando se escribe su veredicto, y Yom Kippur en el día en que éste sea sellado. La persona que toma conciencia de la importancia de esto no aparta su pensamiento del temor del juicio y el deber del arrepentimiento. Los 10 días de arrepentimiento. Debido al gran amor que Hashem siente por su pueblo, busca ser misericordioso y no desea que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento, que proceda a la Teshuvah y al fin concederle el bien. Hashem es solo lo bueno. Es por eso que espera y anhela el arrepentimiento de todos aquellos que cometieron transgresiones. Por su infinita misericordia nos concedió 10 especiales días, ¿sí?, para que estemos lo más cercano posible a Él, para que hagamos penitencia, para que nuestra penitencia, nuestro clamor, nuestra Teshuvah sea aceptado de inmediato. Como se expresa en el verso, buscad a Hashem cuando Él pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Nuestros sabios comentaron, estos nos enseñan que hay momentos en que es posible encontrar a Hashem y hay momentos en que es imposible encontrarlo. Momentos como estos, momentos como los que estamos viviendo ahora, hoy, cuando tú estés escuchando este audio, quizás estás dentro de estos 10 días, por favor, crear conciencia. ¿Cuándo es posible encontrarlo y está cerca? Precisamente en estos 10 días, que median entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Existen cosas que se hacen durante estos 10 días. Es muy importante que ustedes lo sepan para que lo aprovechen al máximo el tiempo. Estos 10 días son especiales. Durante estos días se recitan plegarias adicionales, se dicen las Elijot, ¿sí?, las plegarias de penitencia. Nosotros como sefarditas llevamos ya casi, vamos a cumplir en Yom Kippur los 40 días de Selijot. Aquí en Israel son 17 días o 10 días antes, especiales, donde se hace antes de la salida del sol se hacen las Selijot. Los Ashkenazí los hacen después de la medianoche, más o menos a las 12:30 se están haciendo. Generalmente es antes de la salida del sol, entonces se madruga también, 4:30 de la mañana, como lo están haciendo en nuestros países. Y somos especialmente cuidadosos en cumplir las misbot. Es conveniente que durante estos días la persona se ocupe menos de asuntos mundanos y se aumente la tefilá y el estudio de la Torá, se preocupe por hacer caridad. Los más piadosos y temerosos cuidan de saldar sus deudas.
no tener deudas, pagar todas sus obligaciones antes de Yom Kippur. Las personas meticulosas, ansiosas por cumplir las misbot, hacen hincapié en comprar durante estos 10 días con anticipación un etrog, particularmente un etrog bello. Durante todo el periodo de los 10 días de arrepentimiento, desde Ma'ariv, en la primera noche de Rosh Hashanah, desde Arbit, hasta la plegaria del cierre de Neilá en Yom Kippur, que vamos a estar hablando, es importante entender estos términos porque Neilá es la última plegaria que se hace en Yom Kippur, y cuando estemos hablando sobre Yom Kippur la vamos a explicar. En las comunidades askenazí se modifica el texto del Kadish y se repite la palabra lealá más allá de, y decimos lealá u lealá. En algunas comunidades este cambio se realiza solo durante la plegaria del cierre de Yom Kippur, o sea, la de Neilá. Se hacen oraciones que armonizan con el tema principal de los 10 días temibles, la aceptación de la soberanía divina. Además, debido a que el número total específico de las palabras de Kadish tiene una particular importancia, se contraen otras 2 palabras de manera tal que el número total de palabras permanezca constantemente en el lugar de Mikol Birja. En lugar de Mikol Birja decimos Mikol Birjatá. Entonces, las palabras del Kadish, el número total, es de particular importancia, ¿no? Todas las oraciones que hacemos tienen un propósito. Si tú has escuchado el estudio de Tefilá sobre el Shemoneh Esrei, te vas a dar cuenta que las oraciones tienen unos números y que esos números corresponden a versos de la Torá, que si la oración está hablando de sanidad, corresponden a versos de la Torá que hablan de sanidad, o sea, están ahí puestas con sabiduría. Entonces aquí pasa lo mismo, las oraciones que se hacen en estos días de arrepentimiento tienen esas palabras claves, esas palabras que direccionan a la persona para moverlas a la Teshuvá. Estaba explicando específicamente sobre la aceptación de la soberanía divina. Se contraen otras 2 palabras de tal manera que el número total de palabras permanezca constante. Les decía, en el lugar de Mikol Birjatá, decimos Mikol Birjatá. No decimos Min Kol Birjatá, sino Mikol Birjatá. El Talmud Yerushalmi relata lo siguiente. Rabbi Hia Hagadol ordenó a Rab: si puedes comer durante todo el año en un estado de pureza ritual, hazlo. Si no, al menos come en el estado de pureza 7 días durante el año. Miren, lo que comemos, cómo nos comportamos, en las cosas que hacemos, que decimos, todo se está contando durante estos días de Teshuvá. Abi Arsi comenta que recibió por tradición que los 7 días a los que se hace referencia eran los 7 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. El Rosh escribe: así, era costumbre en Askenaz, Alemania, y las comunidades que siguen a la tradición de Alemania, que incluso aquellas personas que generalmente no se abstenían de comer pan horneado por gentiles, tomaban la precaución de no hacerlo durante estos 10 días de arrepentimiento. Vamos a hablar un poco de la plegaria de los días de arrepentimiento. Si usted tiene el Sidur, va a ser más fácil que vaya conmigo buscándolas, porque si yo las nombro y no las entiende, no las tiene ahí presentes, no va a entender mucho esta sección. El orden de las plegarias en los 10 días de arrepentimiento es el mismo que sigue durante todo el año. Pero ¿qué sucede en la Midad? En la Midad, que es el rezo silencioso, el Shemoneh Esrei, se agrega Zoreinu, que significa recuérdanos para la vida. Y también se agrega Mika Moja, ¿quién es como tú? En las 2 primeras bendiciones, el Utop, que escríbenos para una vida buena, y Sefer, en el libro de la vida. En las 2 bendiciones finales, quien olvidó agregar estas frases y pronunció el nombre de Hashem, de la respectiva bendición, no debe retroceder para recitarlas. Esto es válido también para Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Qué pasa al final de la tercera bendición? Si ustedes tienen el Sidur, miren, reemplazamos la frase de
a el Hakadosh, el Elohim Santo, por Hamelech Hakadosh, que significa el Rey Santo. Es muy importante que recuerde este cambio. Quien olvida hacer este cambio y dice el Rey Santo, y luego recuerda que estamos dentro del tiempo que debe decir a Hamelech Hakadosh, debe devolverse y comenzar la midá nuevamente. Fíjense en ustedes, chicas, importante. Entonces, no se dice el Dios Santo, sino el Elohim Santo, sino el Rey Santo. Quien olvidó y concluyó con las palabras del texto usual no necesita recitar de nuevo la bendición, ya que de todos modos hizo la mención del reinado de Hashem al pronunciar la palabra Melech. No obstante, es apropiado que al concluir la midá vuelva a repetirla como un obsequio, sin necesidad de agregar el pedido alguno. Entonces, cuando se concluye la midá, análogamente en el Kadish, hay quienes que en lugar de Ose Shalom, que dice que el que hace la paz, dicen Ose HaShalom, el que hace la paz. No se dice el que hace paz, Ose Shalom, sino Ose HaShalom, el que hace paz. Luego de la repetición de la midá, en el Shacharit y en el Minja, se recita Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, salvo en Shabbat y los viernes en la tarde. Entre los sefardíes hay quienes lo recitan incluso en Shabbat. Salmo 27 de David. Hashem es mi luz y mi salvación. Se recita diariamente 2 veces después del Shacharit. ¿Qué es el Shacharit? Para las que son más nuevecitas, las plegarias matutinas. Y después del Arbit, la plegaria de la noche. También conocido entre los Askenazí como Ma'arib. Algunas congregaciones recitan el Salmo 27 luego de Minja, de la plegaria de la tarde. Así que se hará hasta Rosh Hashanah. Hasta Hoshana Rabbah, que es el 7º día de Sukkot. En muchas comunidades sefarditas el Salmo se recita todo el año, a excepción del Shabbat. Bueno, eso es con relación a las plegarias de los días de arrepentimiento. Si no te quedó claro, porque es difícil de pronto la pronunciación o como no estás viendo el Sidur, toma tu Sidur. En el Sidur hay una explicación. En la midá generalmente viene lo que está como en negrilla, para fechas especiales. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta que dice entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se hace esto. Es muy importante, chicas, que entendamos cómo manejar el Sidur, ¿sí? Porque en el Sidur está todo listo. No es sino estar atentas y antes de empezar el rezo saber qué parte debo decir y qué parte no debo decir. Vamos a hablar de Teshuvah, de arrepentimiento. El arrepentimiento expía todas las transgresiones. Justamente hoy escuché una historia aquí en la clase, porque una de las cosas que se hace antes de Yom Kippur es la capará, y si bien algunos lo hacen con un animal, con una gallina, con un pollo, otros se hacen con el valor de la gallina o del pollo, se hace con dinero. Pero en cierta oportunidad cuenta una historia que una mujer viuda con su hijo no tenía el dinero para hacer la capará. Entonces fue donde el rabino le decía, no tengo el dinero para hacer la capará, y el rabino, para enseñarle a ella la importancia de la capará, de hacer este acto, le dijo, busca, pregunta, pide, pero consigue. Entonces ella sale, busca, pregunta y pide, y cuando llega con el dinero para hacer uno solo. Entonces el rabino le dice, escoge tú, ¿para ti o para tu hijo? Y la madre, llorando, cuenta la historia que ella, llorando, dice que escogió para su hijo. Dijo, yo voy a ver cómo yo me las arreglo, pero por favor hagamos la capará para mi hijo. Cuando el rabino vio esto, al llorar esa mujer, también él lloró y decía, Hashem, si esta madre ha tenido misericordia y hace capará y entrega todo lo que tiene para su hijo, ten rajen y misericordia de tu pueblo Israel y apiádate de nosotros en este tiempo. ¿Sí? Este ejemplo es una historia muy linda, porque la Teshuvah es muy importante, el arrepentimiento. Expía todas las transgresiones, aunque uno
haya pecado toda su vida y se arrepienta al final, en un instante, Hashem mira su sinceridad y le perdona, como dice en Ezequiel 33:12. Y en cuanto a la iniquidad del malvado, éste no tropezará con ella el día que se aleje de su iniquidad. No creas que la persona debe arrepentirse solo de aquellos pecados que involucran una acción como robar. Por el contrario, también debe examinar sus malos pensamientos y debe alejarse del enojo, debe alejarse del odio, señoritas, de los celos, de la burla y la procura del dinero y honores. Sobre estas transgresiones expresa el profeta Isaías 57:7. Abandone el malvado su camino y el hombre impío sus malos pensamientos. Es más difícil alejarse de este tipo de pecados que las acciones prohibidas, ya que cuando uno se encuentra inmerso en ellos resulta muy difícil abandonarlos. El hombre, por lo tanto, debe centrar especialmente sus esfuerzos en estos días de arrepentimiento a aquellos pecados, a aquellos rasgos de su personalidad que se han vuelto parte intrínseca de su ser, o sea que ya para ti es tan normal, ya es normal enojarte, entonces como así es tu forma de ser, no te das cuenta que es una transgresión muy grande y convives con tu pecado, convives con esa mala acción, con esa acción prohibida. No debe postergar su arrepentimiento y así no se convertirá en alguien que dice a sí mismo pecaré y luego me arrepentiré. Pues nuestros sabios dijeron que a semejante persona no se le concede la oportunidad de arrepentirse, dado a que en este caso la persona pecó pensando que más tarde podría arrepentirse, su arrepentimiento termina siendo la causa de su pecado y por lo tanto no será aceptado. Por el contrario, la persona que generalmente comete pecados y corrige su hábito a través del arrepentimiento, erradicando este pecado de su ser y abandonándolo totalmente, se dice que es tan preciado por Hashem como aquel que trae una importante ofrenda al altar y su recompensa es inmensa. Cuando más conforme al pecado parte de la persona, tanto mayor será la recompensa por el arrepentimiento. Lo mismo es válido respecto a un lugar, una época, una edad. Si una persona ve un lugar donde la gente tiende a cometer una determinada transgresión, tiene que pensar en ese pecado, en esa transgresión en particular, y porque eso va a constituir su máxima fuente de acusación contra ellos. Por lo tanto, el arrepentimiento por este es más importante que cualquier otra fuente de méritos que pudiera existir y es mucho más apreciado por Hashem que cualquier otra buena acción. Si se arrepienten, ellos les ayudará a abandonar sus demás transgresiones. Si no, aunque sus demás acciones sean buenas, serán consideradas como quien sumerge en la mikve, en el baño ritual, que quiere irse a purificar, pero tiene en su mano un objeto impuro. No estaría haciendo nada, ¿verdad? Si una generación es conocida por cometer cierta transgresión, las personas perceptivas entre ellos deben abocarse a corregir esa falta en particular más que cualquier otra, ya que su arrepentimiento ayudará a iniciar a inclinar la balanza a su favor. La esencia del arrepentimiento consiste en darse cuenta de cuáles son los pecados que le dominan, para así poder concentrar todos los esfuerzos y superarlos, hasta alcanzar la etapa en que el Creador testifica que nunca más reincidirá en esa actitud insensata. Estos 10 días de arrepentimiento es para que tomemos el tiempo concentradas, pensando, sentadas, serenas, sobre nuestras faltas, sobre las midot que tenemos que cultivar, sobre las cosas malas que tenemos que dejar, y pedirle a Hashem que nos revele, nos muestre, nos ayude a purificarnos y a trabajar en aquellas que aún no hemos logrado superar. Vamos a hablar sobre la verdad y el shalom, la verdad y la paz. No existe una cosa más excelsa que la verdad, ni más amada que la paz. Toda persona que se quiera especializar en esto desde su juventud va a cultivar estas cualidades, va a cultivar muy buenas cosas y no va a cometer transgresiones. El compromiso es decir siempre la verdad y buscar siempre la paz.
Nosotras como mujeres nos toca esforzarnos muchísimo en eso, en estar siempre buscando el shalom de nuestras casas, el shalom bait, el tener shalom con nuestros hijos, que ellos aprendan a hablar con la verdad, que hablemos siempre entre nosotras con la verdad. Si guardamos estas midot, esto nos conducirá al arrepentimiento y al abandono del pecado. Les voy a contar una historia de un hombre que cometió muchos pecados, robaba, mintió, estaba involucrado en todo tipo de actos abominables. Un día, su corazón se volcó hacia el arrepentimiento, hacia la teshuvá, pero el hombre no sabía por dónde empezar. Entonces se acercó al conocido sádic de su época y le dijo: he transgredido lo que la Torá prohíbe. Enséñame el camino para que yo pueda arrepentirme de mis pecados y transgresiones y no reincidir en ellos en el futuro. El sádic le preguntó: si te digo que el arrepentimiento es sumamente difícil, ¿querrías aún seguir mi consejo? El hombre respondió: incluso si me dijeras que me tengo que arrojar dentro de un horno encendido, yo lo haría. Entonces el sádic le preguntó: ¿y si lo que te dijere es mucho más difícil que meterse en un horno encendido, quisieras todavía mi consejo? Y el hombre contestó: sí, yo quiero su consejo, por favor, no importa cuán difícil sea. Entonces el sádic le dijo esto: ve a tu casa en paz. Come lo que deseas y haz lo que te plazca. Pero, miren que parece sencillo, ve a tu casa en paz, come lo que deseas y haz lo que te plazca. Pero si alguien te pregunta: ¿qué has hecho? No mientas y dices la verdad. Ese será tu arrepentimiento. Sin embargo, parece fácil, ¿no? Pero acuérdense que es una persona que ha mentido por tiempo y ha robado y ha hecho muchas cosas malas. El hombre aceptó el consejo, regresó a su casa y siguió lo que el sádic le dijo. Una vez, cuando estaba a punto de robar, pensó de inmediato: ¿qué pasaría si me arrestaran por sospechoso? Me preguntarían: ¿robaste? Y no podré mentir y seré encarcelado. Entonces de esta forma se abstuvo de robar. Lo mismo sucedió cada vez que su inclinación al mal lo incitaba a hacer algo incorrecto. Como había jurado decir siempre la verdad, recuerden que estamos entre la verdad y el shalom, entonces él no podía actuar inadecuadamente. Una vez, cuando su inclinación al mal se apoderó de él y transgredió, confesó de inmediato que había pecado, y la confesión le impidió reincidir en este pecado. Tal como la verdad es una barrera que protege al hombre de pecado y lo conduce al arrepentimiento, de la misma manera la paz es una fuerza que lleva a la persona a comportarse correctamente. Qué lindo, verdad y paz. Si buscamos hablar siempre la verdad, nos vamos a estar apartando de las transgresiones. Y si buscamos estar siempre en paz, de la misma forma vamos a conducirnos en el arrepentimiento y queremos estar en shalom con todo el mundo. Entonces, la paz trae una fuerza que lleva a la persona a comportarse correctamente. Entonces, por paz yo tengo que olvidar, pasar por alto esta situación y seguir adelante. Toda persona que ama la paz, toda persona que no pelea con sus maestros, que no pelea con su familia y con sus amigos, aprenderá de ellos bondad y siempre andará en sus caminos correctos. Ellos a su vez aprenderán de sus comportamientos decorosos. De esta manera la persona logrará méritos para sí y también él confiere a los demás. Dicha persona puede tener la certeza de que el pecado no se cruzará en su camino. Entonces, vemos la importancia de tener paz y de hablar siempre la verdad. Cuando hablamos de arrepentimiento, son los días de arrepentimiento, son los días de techuvá. Pero ¿cómo se hace una techuvá? ¿Cómo se hace un arrepentimiento? El arrepentimiento consta de 3 etapas. Lo que llamamos la contrición, la confesión y abandono del pecado. En Vayikra Rabá declara: ¿cómo debe uno confesar sus pecados en la víspera de Yom Kippur?
debe declarar, escuchen esta verajá tan hermosa, deben decir, reconozco, repite conmigo, reconozco toda mala acción que he cometido ante ti. He estado en mal camino. Todo lo que hice no lo volveré a hacer. Sea tu voluntad, Hashem mío, disculpar todos mis pecados, perdonar todas mis transgresiones y concederme expiación por todas mis iniquidades, como declara el verso en Isaías 55:7, que abandone el malvado sus caminos y el hombre impío sus pensamientos. Abandonar el pecado. Nuestros sabios enseñaban que se considera arrepentimiento completo aquel que abandona el pecado. ¿Hasta qué punto? Hasta que Él, quien conoce lo oculto, Hashem mismo, el creador del universo, da testimonio de que esta persona no reincidirá en el pecado. Sin embargo, si el hombre se arrepiente de su pecado, evita reincidir en él durante un tiempo y luego vuelve al hábito pecaminoso, aunque será recompensado por evitarlo durante el tiempo que él pudo evitar, no se le podrá considerar como un arrepentimiento de su pecado. Puesto que el arrepentimiento que es genuino, la teshuvá, es tan complejo que uno nunca debe sentirse conforme y nunca uno debe pensar que ya cumplió adecuadamente con esa misma. Se pregunta si sus nuevos pecados son tal vez el resultado de pecados anteriores que aún no abandonó por entero. Es por ello que muchas personas se preocupan de no dejar pasar estos días sin rectificar al menos una acción incorrecta. Cada año asume el compromiso de enmendar otro pecado y construir otra valla protectora que jamás volverá a violar. Aunque la acción elegida sea insignificante y aún si rectificarla no demanda demasiado esfuerzo, su arrepentimiento sigue siendo de gran valor, pues se permite relacionarse con su auténtico arrepentimiento. Entonces, hay un poder grande en el arrepentimiento. Es muy importante estar seguros y siempre conscientes de no volver a cometer esa falta. El poder del arrepentimiento. Maimónides escribe en las leyes de Teshuvá, su libro que es muy bueno, recomendado, en las leyes de Teshuvá, en 7:7, la Teshuvá acerca de Hashem a aquellos que se han distanciado. Previo a su arrepentimiento, el pecador era aborrecido por él, pero ahora, cuando él se arrepiente, es amado, es preciado, es próximo a Hashem. Cuán excelsa es la virtud de la Teshuvá. Ayer el pecador estaba separado del Creador mismo, como declara en el verso Isaías 59:2. Vuestros pecados se interponían entre vosotros y vuestro Hashem y vuestro Elohim. Clama y no obtiene respuesta, como expresa el verso. Aún de aumentar plegaria, yo no lo escucho. Realiza mis votos y le son echadas en cara, como declara el verso de Nebit 1:12. ¿Quién os ha pedido esto? ¿Pisotear mis atrios? Pero hoy, esta misma persona se aferra a la Shejinah, a la presencia divina, como expresa el verso en Devarim 4. Devarim 4:4 dice, y vosotros que os aferráis a Hashem vuestro Adón, clama y obtiene respuesta inmediata, como declara el verso en Isaías 65:24. Y será que antes de que clamen yo responderé. Realiza mis votos y estas son aceptadas con placer y júbilo, como declara en el verso Eclesiastés 9:7, porque Hashem ya deseó tus acciones. Todos los profetas demandaron el arrepentimiento, e Israel solo será redimida a través del arrepentimiento. La Torá promete que todo el pueblo de Israel está destinado a arrepentirse, finalmente, y entonces serán inmediatamente redimidos, como declaró el verso en Devarim 31. Y será cuando todos estos acontecimientos te sucedan que retornarás a Hashem tu Elohim, a Hashem tu Adón, hará regresar a tu remanente, se apiadará de ti y te reunirá de entre todos los pueblos donde Él te ha dispersado.
También los sabios se expresaron acerca de la grandeza del arrepentimiento. En el lugar donde se alzan los Baalei Teshuvah, los penitentes, y ni los justos consumados pueden apartarse. Grande es el poder del arrepentimiento, ya que por su intermedio hasta los pecados premeditados se convierten en mérito. Grande es el arrepentimiento, pues rompe el decreto divino. Grande es el arrepentimiento, que los portales de las plegarias se abren, y para el arrepentimiento siempre permanecen abiertas. Preguntaron a la sabiduría: ¿cuál es el castigo del pecador? Y la sabiduría respondió: el mal persigue a los pecados. Proverbios 13:21. Preguntaron al santo bendito sea, y Hashem respondió: que se arrepienta. Talmud Yerushalmi Marcot 2. Quien hace teshuvah, quien se arrepiente, es considerado como una persona que ascendió a Jerusalén, que construyó el Beit HaMikdash. ¿Cómo les parece? Esto es bellísimo. Erigió el altar y ofreció los sacrificios especiales de la Torah. ¡Wow! Esto está en Vayikra Rabá 7. El poder del arrepentimiento es tan inmenso que con el mero hecho de pensar en él, la persona asciende inmediatamente a un nivel superior. Venid y sed testigos del poder de la Teshuvah, ya que convierte al hombre en soberano del mundo, lo corona, cura sus enfermedades y lo salva de la angustia y del dolor. Rabbi Eliezer enseñó: el primer día tras su pecado, Adán ingresó en las aguas del Gijón hasta que éstas alcanzaron su cuello. Ayunó allí durante 7 semanas hasta que su cuerpo parecía un tamiz, y dijo: Amo del universo, elimina mi pecado y acepta mi teshuvah, para que de este momento todas las generaciones siguientes sepan que existe la teshuvah. Esto lo encontramos en el Pirkei de Rabbi Eliezer. Si quieres conocer el poder del arrepentimiento, ven y observa a Ahab, rey de Israel, quien cometió muchos pecados: robó, codició, asesinó, como se declara en el verso de Primera de Reyes 21:19. ¿Mataste y también quieres heredar? Más tarde se arrepintió e hizo llamar a Yehosafat, el rey de Judá, para que lo castigara dándole 40 o 39 azotes. Ayunó, rezó mañana y noche, dedicando todo su tiempo al estudio de la Torá. No reincidió en su mal comportamiento y su arrepentimiento fue aceptado, como testifica en el verso: ¿has visto cómo se ha acercado a Abad con humildad? Puesto que se ha acercado a mí con humildad, no traeré mal en sus días. Entonces seguimos hablando de estos 10 días del arrepentimiento, la importancia de estar conectadas con las tefilot, estar conscientes de nuestros actos, hacer gesed. Es una cosa muy importante, porque para Yom Kippur los pecados que son perdonados son entre tú y Hashem, pero tú tienes que estar trabajando en pedir perdón por los pecados que se cometen contra el hombre. Entonces, entre el hombre y sus semejantes, se nos enseña que el arrepentimiento no logra el perdón de sus faltas cometidas contra otras personas, pues la expiación para este tipo de pecado puede abstenerse solo cuando uno se reconcilia con la persona a la cual ocasionó el daño. Es por ello que durante los 10 días de arrepentimiento es costumbre que todos busquen la reconciliación, ya que es posible que uno haya cometido una falta en el perjuicio de otra persona sin ni siquiera haberse dado cuenta de ello. Si una persona tiene la certeza de que procedió mal respecto a otra persona, no debes dudar, no debes esperar a que la otra persona se acerque para disculparse. No. Tampoco debemos ser rencorosos ni negar la reconciliación a quien ha pedido el perdón. Por el contrario, hemos de perdonar de inmediato. Nuestros sabios nos enseñan: sucedió cierta vez que Rabbi Abba estaba sentado en las puertas del Lot y vio a un viajero fatigado que se aproximaba por el camino.
El hombre ingresó a una ruina, tomó asiento cerca de una pared, a punto de derrumbarse, y se quedó dormido. Rabí Abba fue entonces testigo de la siguiente: una víbora salió del hoyo y se deslizó en dirección al lugar donde él dormía, el forastero. De pronto, un animal salió, emergió de las profundidades de la ruina y ¡pum!, mató a la víbora. Cuando el hombre despertó y vio la víbora muerta cerca de él, se levantó bruscamente y emprendió la marcha. Pero mientras se alejaba, la pared tambaleante se derrumbó, cayendo exactamente en el sitio donde había estado sentado. Cuando Rabí Abba vio esto, se acercó y preguntó: por favor, cuéntame sobre ti. Dime tu forma de vida, ya que Hashem ha realizado 2 milagros en tu favor. Es imposible que lo que sucedió sea apenas producto de la casualidad. El hombre respondió: nunca alguien ha cometido una falta contra mí sin que yo luego me reconciliara con esa persona y le concediera mi perdón. En caso de no haber podido hacerlo personalmente de inmediato, no me iba a dormir sin antes haberle perdonado en mis pensamientos, y no daba excesiva importancia a lo que me hubiera hecho. Además, a partir de este mismo día, hacía todo lo posible por hacerle un bien. Dijo Rabí Abba: este hombre merecería que Hashem realizara un milagro tras otro en su favor. Lloró Rabí Abba y dijo: este hombre es más grande aún que Yosef, porque en el caso de Yosef fueron sus propios hermanos los involucrados, y es natural que él fuera misericordioso con ellos, mientras que este hombre es misericordioso e indulgente incluso con los extraños. Ahora, para hacer un break, les voy a contar una historia. Se lee en el Pirkei de Rabá Eliezer. Cuando Rabbi Shimon ben Lakish era joven, integraba una banda de ladrones. ¿Cómo les parece? Más tarde se arrepintió sinceramente del mal que había ocasionado, rezaba, ayunaba y pasó el resto de sus días dedicado a estudiar la Torá y al cumplimiento de los misbot. 2 de sus anteriores compañeros murieron el mismo día que el Rabbi Shimon ben Lakish. Dice la historia que Rabbi entró al Gan Eden, mientras que sus colegas, sus otros 2, fueron llevados al infierno. Entonces se quejaron diciendo: amo el universo, ¿acaso tú discriminas? Elohim les respondió: el Rabbi Shimon ben Lakish se arrepintió en vida, mientras que ustedes no. A lo que ellos replicaron: concédenos una oportunidad y también nos arrepentiremos. Y Hashem le respondió: la teshuvá solo es posible hasta el día de la muerte. ¿A qué puede ser esto comparado? A una persona que se dispone a hacer un viaje por mar. Si olvida llevar provisiones, no tendrá durante el viaje que comer y no encontrará en alta mar nada. O puede compararse a personas que cruzan el desierto y si no llevan pan y agua, no tendrán que comer o beber, ya que ciertamente no podrán encontrar nada en el desierto. Del mismo modo, si una persona no se arrepiente durante su vida, la expiación que se logra por intermedio de la teshuvá no será posible después de la muerte. Nuestros sabios enseñaron. Rabí Eliezer dijo: arrepiéntete un día antes de morir. Sus alumnos le preguntaron: ¿acaso hay alguien que conoce con antelación el día de su muerte? Les contestó él: con más razón debes retornar hoy, por si mueres mañana. De esta forma pasarán todos los días en teshuvá. Los niños proveen de mérito a sus padres. Dijo el Magid, el predicador de Dumno: mis queridos y sagrados niños, mis preciados y amados jóvenes, os contaré una parábola para que podáis comprender con cuánto fervor debéis abrir vuestros corazones al Rey Santo, bendito sea, en los días temibles que se aproximan. Un hombre caminaba con su pequeño hijo. Cada vez que llegaba a un sitio que presentaba alguna dificultad, un río, una montaña empinada o un valle profundo, el padre alzaba al niño y lo cargaba sobre sus hombros hasta que
hasta que el camino se tornaba fácil. Un día, ya casi de noche, llegaron a una ciudad fortificada. Los portones estaban cerrados y las únicas aberturas que se veían en el muro eran unas ventanas muy pequeñas. Dijo el padre a su hijo: bien sabéis, hijo mío, que siempre te traté con enorme compasión, cargándote en mis hombros y mis brazos cada vez que el camino se tornaba difícil para ti. Pero ahora, sin duda, ves que no existe ninguna otra forma que nos permita ingresar a la ciudad, a menos que tú, hijo mío, escales el muro, te introduzcas por las ventanas y me abras los portones de la ciudad adentro. La moraleja es la siguiente: bien sabéis vosotros, queridos niños sagrados, que todo lo que necesitáis os lo proporcionan vuestros padres. Pero no ocurre lo mismo en estos días temibles, cuando nos acercamos al palacio de Hashem por medio de la plegaria y la penitencia, solo para encontrar los portones cerrados. Como dijeron nuestros sabios, desde el día en que desde que fue destruido el santuario, los portones de las plegarias permanecen cerrados. Nuestras plegarias no podrán ingresar a menos que vosotros, mis queridos niños, que sois más livianos que el águila, ascendáis al cielo como pájaros para abrirnos a los portones y darnos la luz, la compasión y la misericordia, a través de las plegarias que brotan de lo profundo de vuestros corazones, porque el clamor de un niño surge de labios que no fueron manchados por el pecado y por lo tanto pueden penetrar los ventanales del cielo. La plegaria de los niños. En otra parábola, el Maguil de Dubló se pronunció así: mis queridos y sagrados niños, mis preciados y amados jóvenes, os contaré una parábola para que podáis comprender cuán apropiado es que derraméis lágrimas en las plegarias de estos santos días, aunque vuestros corazones no estén agobiados por problemas o preocupaciones, pues vuestros cariñosos padres satisfacen todas vuestras necesidades. No permanezcáis en silencio, debéis invocar el nombre de Hashem. Sucedió cierta vez que un niño se enfermó gravemente. Su padre convocó a uno de los mejores médicos y gastó dinero desmesuradamente en caridad, pero todo era en vano. Entonces hizo traer a los especialistas de mayor renombre, pero estos le dijeron que no quedaban esperanzas, solo resta una cosa por hacer. Recita los tejilín, recita los salmos e implora a Hashem la misericordia divina ante el más excelso curador, al Elohim, el omnipotente de los cielos. El padre reunió rápidamente a sus amigos más dedicados para que rezaran juntos a él por su hijo enfermo, y luego reflexionó nuevamente sobre la situación del niño. Hijo querido, amado mío, a pesar de que los padres siempre se esfuerzan para satisfacer las necesidades de sus hijos, ello solo es posible cuando se trata de las cosas materiales, las cosas que pueden adquirirse con dinero. Y tú, querido hijo, tesoro de mi alma, seguramente te has dado cuenta de que mientras yo creía posible pagar por tu curación, que te salvara la vida, estaba dispuesto a desprenderme de toda mi plata, de todo mi oro, ya que carecen de valor ante mis ojos. Pero ahora que los médicos han abandonado la esperanza de encontrar una cura y los medicamentos ya no surten efecto alguno en ti, solo resta una cosa por hacer: llora e implora misericordia, ya que las lágrimas de un enfermo son indudablemente mucho más preciadas y valoradas en los cielos que las derramadas por otro en su nombre. Por eso, no dejes que tus ojos escatimen lágrimas, vuelca tu alma a Hashem, y que Él responda a tus plegarias y conceda tus súplicas. La enseñanza de esta parábola se comprende fácilmente, queridos niños, cuando es posible salvarlos. Por medio del dinero hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero hoy, en estos días temibles, cuando no nos queda nada más que clamar e implorar misericordia, seguramente vuestras súplicas son mucho más preciadas en el cielo que las nuestras, ya que emanan de labios inmaculados sin pecado. Es por esto que deben recitar esta plegaria. Por Sión no guardamos silencio, por Jerusalén no nos quedaremos quietos. Que el año venidero sea uno de vida y paz, uno en que Yehudá sea restablecido como antaño y que los hijos regresen a sus fronteras. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Es una oportunidad para literalmente pedir a nuestros hijos que recen por ellos mismos, por salud, por inteligencia, crecimiento en Torah, por ustedes como padres, como madres. Qué lindo. Shabbat Shuvah. Vamos a terminar con Shabbat Shuvah y retornar a Israel
Por ahora vamos a dejar aquí este audio y luego seguiremos con el audio de Yom Kippur para que lo busquen en la red. Bueno, Shabbat Shuvah. El Shabbat comprendido entre Rosh Hashanah y Yom Kippur recibe el nombre de Shabbat Shuvah, ya que en él se lee la Haftará, la sección de los profetas, luego de la lectura de la Torá, que comienza con las palabras Shuvah Israel, retorna Israel, de la profecía de Hosea. También recibe el nombre de Shabbat Shuvah o Shabbat Teshuvah, porque cae durante los días de Teshuvah y de arrepentimiento. El orden de las plegarias de este Shabbat, chicas, es el mismo que cualquier otro, pero con la excepción de los agregados que ya les expliqué, los agregados que se hacen en la Midá sobre los 10 días de arrepentimiento. En este caso no se recita Avinu Malkeinu en la bendición al final de la plegaria Magen Avot. ¿Sí? Él fue el escudo para nuestros padres. Posterior a las plegarias de Arbit del viernes por la noche, la palabra Jael Hakadosh, ¿recuerdan? El Dios Santo es sustituido por Hamel Hakadosh, que significa el Rey Santo. Se recita el Padre Misericordioso, el Abba Harrahamim, al final del Shaharit, que es Zitkataja, tu rectitud, y al final se hace Minja. Y al final de Minjá. En la mayoría de las comunidades judías es costumbre que el rabino de la ciudad o de la congregación se haga una ilustración acerca de la Teshuvá, ponga énfasis en la gravedad de las transgresiones para que la gente vuelque su corazón hacia el arrepentimiento. Este es el deseo de mi corazón, que al escuchar esto le haga consciente de la necesidad de arrepentirse. Nuestros sabios dijeron que cuando el sabio habla al pueblo, Hashem perdona los pecados de Israel. El Shabbat fue entregado al pueblo judío como un día especial para dedicarle al estudio de la Torá y a la plegaria, aunque siempre debe tratarse de no desperdiciar el tiempo en cosas vanas o conversaciones inapropiadas. El Shabbat Shuvah debe ponerse especial cuidado en concentrarse íntegramente en el estudio de la Torá, las plegarias y las reflexiones sobre la Teshuvah, logrando así el perdón por cualquier conducta inapropiada que se haya podido empañar o que haya podido empañar la santidad. En el versículo de Oseas 14:1 declara: retorna Israel hasta Hashem tu Adón. Porque habla el profeta de retornar hasta Hashem tu Adón, nos enseña que el arrepentimiento incumbe a todo judío. Y no existe nadie tan justo que no precise arrepentirse, ni tan malvado que no pueda arrepentirse. Incluso si alguien es un gran sádic y todas sus acciones y pensamientos son perfectamente puros, también a él se le dice: retorna Israel. Cuanto más grande sea la persona, más excelso en su arrepentimiento, llegando al mismo trono celestial, hasta Hashem tu Adón. Además, el Creador pone su nombre sobre esta persona, ya que el verso declara tu Adón en lugar de el Adón. Aún si una persona es sumamente malvada, negándolo todo y diciendo a Hashem: déjame, pues no deseo conocer tu camino, tampoco su senda del arrepentimiento se cierra. El Creador no lo deja de sí y con todo es convocado a arrepentirse hasta Hashem tu Adón. Nuestros sabios enseñaron, Rabbi Yehudá ben Shimon dijo: retorna Israel hasta Hashem tu Adón, incluso si niegas la fe. Rabbi de Eliezer agregó: normalmente a una persona que ofende a su amigo en público o luego le pide perdón, le dice: ¿me has ofendido en público y me pides perdón en privado? Ve, trae a todas esas personas antes quienes me ofendiste y entonces te perdonaré. Pero Hashem, el Creador, no actúa así. El hombre se alza en público, blasfema y lo niega. Y aún así Él dice: regresa en arrepentimiento, regresa en privado, entre tú y yo, y te perdonaré. Toda Rabá Abacadosh por esta lectura tan linda del libro Nosotros en el Tiempo sobre los 10 días de Teshuvá. Que la lectura de este libro sea para el mérito, para la refuá Shelema de Hannah Braja, la refuá Shelema de Yochebed Batzara,
y la refugia Shelema de los enfermos de Israel, de los enfermos en nuestras comunidades en América, en especial en Colombia, la comunidad Diáspora Yeshiva en Bogotá. Toda Rabá, que este estudio sea para que cada una de las que lo escuchen puedan proceder al arrepentimiento y ser conscientes de la necesidad de hacer teshuvá, que estamos en los días de arrepentimiento, buscarlo mientras él pueda ser hallado. Prontamente vamos a subir el de Yom Kippur, estar pendientes para que puedan ver cuáles son las costumbres del caparot, las plegarias en víspera de Yom Kippur, la caridad, la comida en víspera de Yom Kippur, la inmersión que se debe hacer en la mikve, la comida que se debe hacer antes del ayuno, las aflicciones que se deben hacer, 5 aflicciones en Yom Kippur, las prendas que se deben usar, prendas blancas, el Kol Nidre, las confesiones de Yom Kippur. Es bastante largo, entonces voy a tratar de subirlo pronto para que ustedes también puedan sacar provecho. Toda Rabá, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Shalom.